Hola. Bienvenidos a nuestras reflexiones bíblicas. Si necesitas repasar la lectura, la encontrarás aquí. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Comenzamos. Este es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, Mateo 21. Comienza con una imagen impresionante, un evento que conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a descubrir las lecciones y reflexiones que este episodio nos brinda. Al principio, Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén. Cuando llegan a Betfagé, al pie del Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar una asna y un pollino. Eso ya nos dice algo importante: Jesús siempre tiene un plan. Todo esto sucedió porque era necesario cumplir lo que estaba profetizado, como se menciona en el versículo 4. Decida la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En esos versículos, se nos recuerda la profecía de Zacarías en el capítulo 9 versículo 9, que habla de un rey que vendrá de manera humilde, montado en un asna, no en un caballo de guerra como los reyes poderosos. Esto nos muestra la humildad de Jesús. No vino a ser servido, sino a servir. Los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo y trajeron el asna y el pollino. Colocaron sus mantos sobre ellos, y Jesús se sentó encima, tal como se menciona en el versículo 7. La multitud, que era muy numerosa, empezó a aclamarlo, tendiendo sus mantos y ramas de árboles en el camino, un gesto de respeto y reconocimiento de su realeza. Pero a pesar de los gritos de alegría y adoración que se leían en el versículo 9, hay un giro repentino en la historia. Cuando Jesús entró en Jerusalén, en el versículo 10, la ciudad se conmovió y la gente empezó a preguntar: ¿quién es este? Y aunque algunos respondieron que era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, la entrada de Jesús en Jerusalén no fue celebrada por todos. Porque luego vemos a Jesús en el templo, enojado por cómo se estaba utilizando el lugar sagrado de adoración. En el versículo 12, Mateo nos dice que Jesús entró en el templo de Dios y expulsó a todos los que compraban y vendían allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es un recordatorio impactante de que la ira de Jesús no es algo para tomarse a la ligera, pero siempre es justa. El templo debía ser un lugar de oración, no un mercado. Después de limpiar el templo, Jesús comienza a sanar a los ciegos y cojos que vinieron a él. Sin embargo, no todos se alegraron de las maravillas que estaba haciendo. Los líderes religiosos, los principales sacerdotes y escribas, se enojaron cuando vieron lo que estaba sucediendo, tal como se menciona en el versículo 15. En el versículo 16, cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesús si oía lo que decían los niños, su respuesta fue un recordatorio de la sabiduría que a veces los adultos pasamos por alto: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Este versículo nos enseña que a veces, los niños son los que mejor entienden lo que significa adorar a Dios con un corazón puro y sencillo. Como sucedió a menudo durante el ministerio de Jesús, los líderes religiosos cuestionaron su autoridad, tratando de desafiarlo. Cuando le preguntaron con qué autoridad realizaba sus milagros y enseñanzas, Jesús, en lugar de responder directamente, les hizo una pregunta a su vez en el versículo 25: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es interesante, ¿verdad? Jesús, sabiendo lo difícil que era para ellos aceptar la verdad, les respondió con una pregunta que les hizo reflexionar sobre sus propias creencias. Los líderes religiosos quedaron atrapados, como bien se describe en el versículo 26. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús podría preguntar por qué no creían en Juan. Si decían que era de los hombres, temían las represalias del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. En lugar de buscar la verdad, estos líderes estaban más preocupados por su imagen y reputación. Ahí vemos una lección importante: no deberíamos poner nuestras reputaciones por encima de la verdad. En los versículos 28 a 32, Jesús contó la parábola de los 2 hijos. Uno dijo que no trabajaría en la viña de su padre, pero luego cambió de idea y trabajó. El otro hijo dijo que trabajaría, pero no lo hizo. Aquí, Jesús nos enseña que las acciones hablan más alto que las palabras. Lo que decimos que creemos no es tan importante como el cómo vivimos esas creencias. Así como el primer hijo terminó haciendo la voluntad de su padre,
nosotros también debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con los mandamientos de Dios, no solo hablar de ellos. La parábola de los labradores malvados, que encontramos en los versículos 33 a 46, es más compleja. El dueño de la viña representa a Dios, y la viña es el pueblo de Dios. Los labradores son los líderes religiosos, y los siervos son los profetas que Dios había enviado a su pueblo a lo largo de los siglos. El Hijo, por supuesto, es Jesús. Al igual que los labradores mataron al Hijo para tratar de robar su herencia, los líderes religiosos tramaban matar a Jesús porque veían en él una amenaza a su poder y control. Pero Jesús, como la piedra que fue rechazada por los constructores pero que se convirtió en la piedra angular, es la única base sólida para nuestras vidas. Es una historia conmovedora y triste, pero también llena de esperanza. A pesar de los planes de los líderes religiosos, Jesús sigue siendo la piedra angular, y a través de él, Dios todavía ofrece su reino a, como dice el versículo 43, gente que produzca los frutos de él. Eso nos incluye a todos nosotros, no importa quiénes seamos o qué hayamos hecho. Si aceptamos a Jesús y vivimos nuestras vidas según sus enseñanzas, podemos ser parte de ese reino. En todo este capítulo, vemos una y otra vez cómo Jesús desafía a las personas a reflexionar profundamente sobre sus creencias y acciones. Y nosotros, al igual que la gente en los tiempos de Jesús, nos enfrentamos a las mismas preguntas: ¿cómo respondemos a la autoridad de Jesús? ¿Vivimos nuestras vidas de acuerdo con nuestras palabras? ¿Y estamos produciendo los frutos del reino de Dios? A través de este capítulo, Jesús nos invita a reflexionar, a arrepentirnos y a seguirle con todo nuestro corazón. Y esa es una invitación que no deberíamos rechazar. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale un like y déjanos tus opiniones en los comentarios. Todo esto nos ayuda a que YouTube nos promocione más. No olvides revisar el capítulo anterior si aún no lo has hecho o seguir con el siguiente. Además, si quieres apoyarnos aún más y tener acceso